Bueno, continuamos con el tema del día de hoy y el tema para el día de hoy es obediencia. La obediencia, y es lo que más Dios demanda de usted y de mí, la obediencia. Como Dios se lo dijo al rey Saúl, que Dios premia más la obediencia que los sacrificios. Y es que muchas veces decimos, pero yo obedezco a Dios, pero también hacemos cosas incorrectas delante del Señor. La obediencia debe ser completa y plena para Dios. Es como cuando un padre le da una orden a su hijo. El padre solamente espera que su hijo obedezca sin refutar nada, que la obediencia la haga y que vaya y haga lo que le mandó. La obediencia está ligada a que muchas veces seamos movidos en nuestra voluntad, seamos movidos en nuestra humanidad, y la obediencia tenemos que acatarla y aceptarla en todo momento de lo que Dios nos demanda y nos dice acorde a la palabra. Yo encontraba que la obediencia es una norma de lo que ordena la ley, y la ley nos ordena que debemos obedecer. Es como cuando una persona va manejando su automóvil y va por la calle y esa persona se pasa el semáforo en rojo. ¿Qué podría pasar? No cumple una norma, ¿cierto? No obedece unas normas, pero podría pasar muchas cosas a través de que no cumple esas normas. Puede estrellarse, puede pronto tener un accidente, puede pronto llevarse una persona por delante, pero también puede que le pongan un parte y llevarse en el carro a los patios. O sea, eso sucede a raíz de que no cumple las normas. No hay una obediencia en esa persona acorde a lo que dice la ley y no las acata y sigue lo que le cree, que muchas personas pasan a determinada hora, dice que no hay mucho tráfico, entonces pueden pasar el semáforo en rojo o en amarillo, dice que no hay ningún inconveniente, pero también puede traer consecuencias si, digamos, no está sujeto a la obediencia, a lo que nos manda la ley. Entonces, la obediencia es la principal puerta para acceder a toda clase de bendiciones, bendiciones plenas en Cristo Jesús. Cuando usted y yo somos obedientes, encontramos que el Señor todo nos lo da acorde a lo que Él nos dice. Y es una obediencia en la cual no le refutamos nada al Señor, en lo cual Él nos pide o nos dice o nos exige que debemos hacer. Cuando Dios nos va a dar una bendición, por lo general, Él pide algo para podernos dar esa bendición. Y cuando Él pide algo, debemos ser obedientes. Por ejemplo, que le podemos pedir a Dios una mujer, una esposa o un esposo, pero también el Señor nos pide santidad. Tienes que entrar en santidad, tienes que entrar en oración, tienes que entrar en ayuno, en clamor, intercesión y empezar a santificarte para esa persona que ya ha preparado para ti. Pero muchas veces no lo hacemos y creemos que eso no tiene ningún inconveniente, no hay ningún problema y yo puedo tener esa persona sin eso. Pero cuando no obedecemos se atrasa el tiempo, no se dan las cosas o se dan las cosas con una persona incorrecta, de pronto ponemos la mirada en la persona que no es y creemos que Dios está en el asunto y ahí no está el Señor. ¿Por qué? Porque no hemos sido obedientes a lo que nos viene diciendo acorde a su palabra. Por eso debemos estar usted y yo muy conectados a lo que el Señor nos habla a través de la palabra, pero también estar conectados en esos tiempos de intimidad con el Señor para entender qué es lo que Él nos pide, pero también para obedecer lo que Él nos manda. ¿Quiere ver su ministerio cómo avanza? ¿Quiere que sus finanzas sean estables y de avanzada? ¿Que su familia permanezca unida en amor? ¿Que tenga hijos comprometidos, obedientes y diligentes? Pues para todo lo anterior y para lo que pedimos o necesitamos es indispensable ser obedientes. Cuando somos obedientes, todo nos va bien, todo nos sale bien. Es como, vuelvo y le tomo el ejemplo del padre con el hijo, la mamá con el hijo, que si el hijo camina correctamente, ¿de qué se asegura el hijo? De que ya no lo castiguen, de que pronto no lo vayan a reprender, de que pronto no lo vayan a suspender, de que pronto no le van a quitar algunas cosas, algo que tanto quiere, de pronto no lo van a castigar. Si es obediente, entonces le irá bien. Igualmente el Señor, la palabra de Dios dice que al Padre, al que ama, corrige. Si Dios a usted y a mí nos ama, Él nos corrige, nos disciplina. ¿Y para qué? Para que usted y yo seamos obedientes. Y la obediencia es lo que más le agrada al Señor, pero la obediencia inmediata, no la obediencia tardía. Que si el Señor nos pide algo, seamos inmediatos a obedecer lo que nos está pidiendo. Pues para lo anterior y para lo que pedimos o necesitamos es indispensable tener la obediencia. Pero para obedecer tenemos que obedecer a la persona correcta, primeramente a Dios, en todo lo que nos enseña y manda a través de su preciosa y poderosa palabra. Quiero que miremos un texto y ahí encontremos qué es lo que el Señor nos está hablando. Quiero que me acompañe el libro de Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, 15 al 18. Miremos lo que nos habla acá la palabra. Romanos 6, 15 al 18. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Mira lo que acá nos enseña el Señor. Primeramente, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Antes usted y yo estábamos bajo la ley. ¿Bajo la ley qué significaba? Estábamos bajo pecado. Muchas veces estábamos esclavos del pecado. Entonces estábamos con un yugo y obedecíamos a ese yugo. ¿A ese yugo qué significa? Estábamos sujetos a las pasiones, los deseos, las frustraciones, la lucha, las debilidades, las palabras, la voluntad. Era lo que nosotros queríamos como hombres, como personas, como seres humanos, lo que anhelábamos, todo lo que quería la carne, y satisfacíamos los deseos de la carne, pero estábamos sujetos a un yugo, estábamos sujetos y esclavos bajo una ley, y esa ley que nos dominaba a usted y a mí, y la cumplíamos. ¿Por qué la cumplíamos? Porque hacíamos nuestras pasiones, nuestros deseos, lo que nos anhelaba, y muchas veces no aceptábamos ninguna corrección, ninguna orientación, no la aceptábamos. ¿Por qué? Porque decíamos, yo soy así, a mí me gusta esto, yo no le veo ningún problema, yo no le veo ningún inconveniente, es mi vida, es mi cuerpo, muchas cosas que el enemigo nos vendía, y estábamos atados a ese yugo y obedecíamos, y éramos amos de ese yugo, éramos amos de ese esclavo, de esa ley que nos tenía nosotros subyugados. Pero cuando usted y yo llegamos a Cristo, ya no somos esclavos del pecado, ya no tenemos ese amo, ya no tenemos ese yugo, somos amos, somos esclavos del Señor Jesucristo, y como esclavos de Él vivimos en libertad, vivimos en paz, en amor y en gozo, y ya no vivimos en la zozobra, ni en la incertidumbre, ni en la duda, ni en el temor, porque en el Señor hay paz y hay gozo y hay libertad en todo lo que usted y yo hagamos, pero siempre y cuando obedezcamos a lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que usted y yo ya no volvamos a los viejos rudimentos, que usted y yo ya no andemos en el pecado, en la inmoralidad, en la inmundicia, en la soberbia, en la arrogancia, en la prepotencia, en la mentira, en la manipulación, en la falsedad, en el orgullo. Que usted y yo ya no estemos ahí, sino que estemos en el camino del Señor, que seamos ese camino de excelencia en la obediencia a lo que Él nos manda. Entonces no, como nos dice la palabra, dice: no traigáis a memoria las cosas pasadas, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces usted y yo no debemos estar atados al pasado. Pero cuando yo vivía con esta persona, pero cuando yo vivía en tal lado, pero cuando yo iba a tales lugares, pero cuando yo iba a tales reuniones, pero cuando me pasaba con tales personas. No, porque eso no edifica, por el contrario, lo destruye. Y si usted vive todavía pensando en esas cosas del pasado, pero está en el presente, está con Cristo y se acuerda del pasado, usted no va a tener paz, porque va a tener en todo el momento, usted está pensando lo que pudo vivir en el pasado, lo que pudo haber hecho, y que de pronto puede volver a estar con esas personas. Entonces no hay paz en usted, y él lo lleva a la zozobra y la incertidumbre. Por eso es que cuando venimos a Cristo debemos ser obedientes a lo que el Señor nos habla a través de su poderosa palabra. Nosotros, antes de conocer de Jesús, obedecíamos a los deseos de la carne, lo que le comentaba ahorita. Éramos esclavos del mismo, y éramos esclavos del pecado, y andábamos con ese yugo en todo momento, en todo lugar, y habían personas que nos rodeaban y nos seguían en ese mismo sitio, en ese mismo estilo de vida que teníamos usted y yo. Pero el Señor ya no quiere que usted y yo andemos en esa vida de pecados o sobre incertidumbre, porque muchas veces creíamos que estábamos bien, pero resulta que cuando estábamos en el lugar a solas, en el cuarto o la alcoba, nos sentíamos miserables, nos sentíamos abandonados, como que nadie nos quería, como que cuando más necesitábamos una persona no estaba, porque muchas veces encontramos eran personas para el trago, para el vicio, para el color, para la rumba, para las mujeres, para la inmoralidad sexual. Para eso encontramos personas, pero realmente para una orientación y una dirección sabia no encontramos ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque estábamos esclavos del pecado. Teníamos ese amo que nos subyugaba a la inmoralidad y a la zozobra y la incertidumbre. Pero que cuando conocemos de Dios nos desligamos de esa ley del pecado y entramos a ser siervos de la justicia de Dios. Y es la mejor que usted y yo podemos tener, estar como siervos de la justicia de Dios. Hoy algunos que el Señor los ha sacado de esa esclavitud del pecado, pero no han muerto a esa ley en su totalidad, y hay momentos en que el enemigo todavía como que los quiere devolver a ese pasado, como que los quiere llevar. Pero peor aún, personas que se encuentran con amigos de la vieja data, personas que estuvieron con ellos en el mundo y se encuentran y se deleitan en conversaciones cuando éramos, cuando hacíamos, cuando íbamos, cuando estábamos. No, la
palabra de Dios dice que las malas costumbres dañan las malas palabras, malas conversaciones dañan las buenas costumbres. No debemos juntarnos con ese tipo de personas porque destruiríamos lo que el Señor ha edificado en nuestras vidas, en nuestro corazón. Que usted y yo cada día nos edifiquemos en la oración y en la palabra, pero también que le pidamos al Señor que nos rodee de personas de ejemplo, de testimonio, personas de Cristo, personas que hayan tenido un cambio y que usted y yo podamos ver el testimonio en esas personas para que usted también y yo seamos de personas de ejemplo para otros, que podamos orientar y direccionar en un cambio en sus vidas, porque hoy vemos tantos jóvenes que andan en la droga, que andan en la prostitución, que andan en el vicio, que andan en inmoralidad, pero que andan con esa zozobra y esa incertidumbre, sin esperanza de vida. Que usted y yo seamos esas personas para darles un ejemplo a seguir, muchas veces en el testimonio, en las acciones y en los hechos, porque hay personas que dicen, pero es que yo he cambiado, yo ya no soy el mismo, yo ya no hablo igual, yo ya no pienso igual, pero resulta que muchas personas de esas usted las ve en otras situaciones, no en la iglesia, no con sus familiares, sino con otras personas, y actúan como ellos. Entonces prácticamente actúan por conveniencia, los lugares donde los rodean o donde van a estar actúan es por conveniencia, pero realmente no actúan porque realmente haya un cambio en su vida, en sus corazones. Pero para usted y para mí permanecer en la justicia de Dios es indispensable morir a diario, porque el mismo apóstol Pablo dice, cada día muero. Y cada día muero ¿qué? A mis emociones, a mis pensamientos, a mis luchas, a mis debilidades, a mi naturaleza, a mi voluntad. A esta carne que a veces quiere sublevarse, quiere levantarse, pero cada día yo muero, ¿para qué? Para que se vivifique más el Espíritu dentro de mí, el Espíritu de Dios, y que me lleve a ese nuevo nacimiento a diario. Porque cuando uno mira a la luz de la palabra, usted y yo debemos nacer a diario. No solamente cuando vamos a un encuentro, no solamente cuando vamos a la iglesia, no solamente cuando somos bautizados, no solamente cuando yo estoy en una intercesión, en un ayuno, en la iglesia, no, es a diario y en la oración. Yo cada día muero para poder nacer a lo nuevo que el Señor nos tiene cada día, porque como dice la palabra, que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana, así debe ser nuestra vida delante del Señor, nueva cada mañana. Que hoy empiece un nuevo día en la presencia del Señor, pido un cambio, pido una transformación, que me llene su plenitud, me llene su paz, me llene su amor, me llene su seguridad, de su firmeza y su confianza, y que me lleve a ser una persona obediente y diligente en todo lo que Él me manda, me pide y me exige a diario. Pero usted y yo debemos tener ese compromiso delante del Señor a diario, no delante del pastor, delante de los padres, los hermanos, los discípulos, los líderes o en la iglesia, no, es delante del Señor, porque si usted lo hace usted delante del Señor a diario, el Señor lo exhibirá delante de las personas que lo rodean, aún delante de personas que no lo conocen, o delante de la congregación lo exhibirá y lo llevará a ser una persona de ejemplo, pero por lo que los demás ven, no tanto por lo que usted y yo digamos, sino por lo que el Señor nos exhibe y nos puede llevar a que otras personas tengan un cambio que tanto están necesitando. Yo encontraba en la palabra un ejemplo de obediencia y qué beneficios obtenemos con la obediencia. Quiero que usted y yo me acompañe y miremos en el Salmo 128. Vamos al Salmo 128. Encontraremos la respuesta que nos da el Señor en este Salmo y los beneficios de la obediencia. Mírelo. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. O sea, si usted y yo le tememos al Señor, o sea, si obedecemos sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, si lo obedecemos, estamos ya ahí, somos personas del temor a Dios. Pero dice también, y que andamos en sus caminos, o sea, no andamos en los caminos de la vieja data, caminos de la inmoralidad o del pecado, no, que andamos en sus caminos, y aún nos da esta bendición. Dios dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. O sea, todo nos irá bien porque todo nos saldrá bien. Y aun con el trabajo, lo que hiciéramos con el trabajo y nuestras manos será de gran bendición. ¿Pero por qué? Porque obedecemos al Señor. Aún mire lo que habla sobre la esposa. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, el Señor aún así nos da una promesa para nuestra esposa,
para nuestros hijos. O sea, una bendición para la familia. ¿Por qué? Por la obediencia. Porque vemos hoy hogares divididos donde hay contienda, hay peleas, hay problemas, hay conflictos, hay división. ¿Pero por qué? Porque no está la obediencia al Señor. ¿Pero por qué no se anda en los caminos del Señor? Porque se anda muchas veces en su voluntad y se dirigen los hijos o la esposa acorde a sus pensamientos o acorde a su voluntad o acorde a sus conocimientos. Y ahí no está el Señor. Entonces vienen casas donde hay división y contienda. Pero acá el Señor nos dice y nos da ese testimonio y ese ejemplo para el hogar, para los matrimonios y las familias. Tu mujer será como vid que lleva fruto alrededor de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. O sea, el Señor aún así nos da una bendición a usted y a mí porque le tememos al Señor. Y seremos bendecidos no solamente en nuestro hogar, sino en nuestro entorno, donde nos movamos, donde vayamos, donde estemos, en el lugar de trabajo, en el lugar del estudio, en nuestros familiares, seremos de bendición. Es una promesa que el Señor nos da, los beneficios de la obediencia. En este Salmo 128 usted encontrará los beneficios de obedecer al Señor. Como lo decía en un comienzo, el obedecer a Dios es mejor que los sacrificios. Pero es que yo oré la semana pasada, pero es que yo ayuné hace 15 días, pero es que yo leí la palabra hace 8 días. O sea que usted todos los días no ora, no lee la Biblia todos los días. O sea que usted todos los días no está delante de la presencia del Señor. No, debe ser todos los días. ¿Por qué? Porque así como yo alimento este cuerpo, debo alimentar el espíritu. Ojalá que usted y yo, así como alimentamos el cuerpo, porque hay personas que al cuerpo le meten 5 alimentos diarios. ¿Cuántas veces alimenta el espíritu durante el día? No me quedó tiempo. No, es que salí muy temprano en mi casa. No, es que no me quedó tiempo orar. No me quedó tiempo leer. No me quedó tiempo en meditar en la palabra. No me quedó tiempo a hablar con Dios. Y ni siquiera nos damos cuenta que Dios nos dio un día más de bendición. Un día más en el cual el Señor espera solamente que usted y yo nos presentemos delante de Él a darle gracias por ese nuevo día, a darle gracias por un nuevo comienzo, a darle gracias por un nuevo comienzo en la familia, en la casa, un día más de esperanza, un día más de vida, un día más donde yo puedo proyectarme delante de Dios, que es lo que anhelo y quiero y le pido al Señor. Eso es lo más importante, que usted y yo debemos empezar el día delante del Señor y ponernos al servicio de Él y que Él nos oriente y nos guíe, pero que también obedezcamos a lo que Él nos manda, porque muchas veces nos encargamos de pedir, pero cuando Él nos pide algo no obedecemos y siempre queremos que Él nos responda. Y cuando Él no nos responde, nos quejamos delante de Él, pero ¿por qué no me diste esto? ¿Pero por qué no se dio esto? ¿Pero por qué este negocio no pasó? ¿Pero por este proyecto no se dio? ¿Pero por qué este viaje no se dio, Señor? ¿Pero por qué esta relación se perdió? ¿Pero por qué tal enfermedad? Y miramos y no hemos sido obedientes, y miramos y hemos sido negligentes, y miramos y hemos sido orgullosos, y miramos y muchas veces nos guiamos es por nuestra voluntad y no por lo que el Señor nos pide. En este salmo también encontramos que dentro de los beneficios debe haber una obediencia total a Dios. Es obtener una bendición integral en el Señor. Y en este salmo encontramos esa bendición integral, porque nos habla sobre el fruto de las manos, nos habla sobre la mujer, que es esa vida en el hogar, o encontramos también la bendición de la comida, encontramos la bendición como familia, a raíz de la obediencia que el Señor usted y yo tenemos hacia el Señor. Lo que encontramos es que es muy claro cómo usted y yo obtenemos los beneficios del Señor a través de la obediencia. La obediencia en nuestras vidas se debe convertir en un hábito. Hay cosas que cuando oramos o meditamos en la palabra no entendemos, de cosas que el Señor nos manda a hacer o espera que usted y yo obedezcamos, pero hay momentos en que Él espera en que usted y yo solamente obedezcamos. Hay momentos en los cuales, como cuando el padre le dice a su hijo, vaya y me trae tal cosa. ¿Pero por qué? ¿Para qué lo necesita? Vaya que necesito que traiga eso. Vaya, ya lo mandé. Muchas veces no lo entendemos. Y hay veces el Señor nos pide a usted y a mí algo que Él nos manda. Lo único que el Señor pide es obediencia. Hay cosas que no entendemos. Cuando miramos a la luz de la palabra, los grandes siervos del Señor, habían cosas que tenían que enfrentar, que el Señor les mandaba, y ellos no refutaban al Señor, iban y lo hacían, pero con el tiempo después lo entendían. Así muchas veces el Señor nos manda a usted y a mí que hagamos algo. Vaya a hablarle a tal persona, vaya haga tal cosa, vaya recoja esto, vaya cambie esto, no siga con esa persona, renuncie a esa relación, ese negocio no es, deje ese negocio. ¿Pero por qué? Si me está yendo bien, pero esa relación me va bien, pero es que esa persona me gusta, pero no, solamente obedezcamos, pero más adelante entendemos, porque en muchas partes de la palabra nos enseña que el Señor no nos lo entrega todo desmenuzado, solamente nos lo dice y nos manda a obedecer, pero muchas veces nos espera que usted y yo obedezcamos y más adelante nos llevará a entender.
¿Pero por qué lo hace el Señor? Porque muchas veces quiere el Señor darnos a entender en ese momento, pero no le vamos a obedecer. Es como cuando el padre le dice algo al hijo que va y lo haga, y si le explica bien, ay, pero no, eso no me gusta, yo no quiero eso. Entonces mejor vaya, hágalo, obedezca. Hay momentos en cuales el Señor a usted y a mí nos manda que obedezcamos. Como le decía, la obediencia es mejor que los sacrificios. Hagámoslo de una vez y obedezcamos al Señor y tendremos los beneficios de Él, como nos lo habla en este Salmo 128. Dentro de la Biblia encontramos muchos ejemplos de la obediencia y a un siervo de Dios que fueron obedientes y obtuvieron todo lo que el Señor había preparado para cada uno de ellos. Un ejemplo que muy pocos pastores hablan fue José. José, el esposo de María, un hombre muy obediente, un hombre sujeto, fue el padre terrenal de Jesús, pero él obedeció y no dijo absolutamente nada. Todo lo acató y todo obedeció acorde a lo que el Señor le decía. Yo me ponía a pensar en este pasaje bíblico que vamos a leer y yo decía, yo creo que en la actualidad ningún hombre haría lo que hizo José. Ningún hombre haría que su esposa, su mujer resultaría embarazada. ¿Y de quién? ¿Del Espíritu Santo? ¿Cuál Espíritu Santo? ¿Cómo así que resultó embarazada el Espíritu Santo? Eso no me venga a mí con ese cuento. Podrían pensar muchos hombres en esta situación, pero José dudó, no lo dudo, porque él se movió en su humanidad, pero como el Señor viene y le habla en un sueño y él viene y obedece lo que le dice el Señor. Y muchas veces el Señor nos habla en un sueño, ay no, yo no creo, ese sueño no es para mí, no lo entiendo. Muchas veces nos hacemos los distraídos, que eso no es para mí, como que Dios no me habló. Y cuando sucede, ay sí, Dios me había hablado, ay sí, Dios me había dicho, bueno, ¿y por qué no obedeció? Muchas veces el Señor quiere corregirnos para enderezarnos el camino. Quiero que me acompañe al libro de Mateo capítulo 1, 18 al 25. Mateo 1, 18 al 25. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito y le puso por nombre Jesús. Mire cómo aún así José no la dejó, pero que sí pensó en dejar a María, claro, porque como así que era su novia en ese momento, porque no era su esposa, y como así que pensaba dejarla porque resultó embarazada. Pero aún así, como el Señor le habla en un sueño a José y él obedece. Y él obedeció, no refutó nada, no le dijo, pero yo no tengo nada que ver con ese bebé, pero yo no tengo nada que ver con esa mujer, no he tenido nada, y como así que tengo que responder por él. Nunca refutó contra el Señor. O sea, fue obediente. Y es uno de los hombres que prácticamente nos enseña a usted y a mí la obediencia absoluta, sin refutar. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Y por qué tengo que hacerlo? No, él solamente le obedeció al Señor. Un claro ejemplo de la obediencia a Dios y es en el Padre de José, en el Padre de Jesús. Es un Padre terrenal que el Señor colocó para direccionar y direccionar a Jesús a través del proceso que tenía que llevar con María. Entonces, aunque muchas personas lo ven como un hombre poco llamativo y de poca relevancia, pero fue importante en todo el proceso de la crianza de Jesús y su formación en las labores como hijo, porque él era también carpintero. José era un hombre carpintero y aún las funciones que tenía José se las enseñó a Jesús, que Jesús también era un carpintero. Pero cuando nos detenemos a mirar más a fondo la vida de José, fue un hombre noble, fiel y obediente. Mire las características de un hombre de Dios: sujeto, obediente y diligente, porque él le tocó aún así, fuera de que después de que nació Jesús, seguir un proceso para poder en la crianza de Jesús, y cómo él obedeció a todo lo que el Señor le mandaba.
Porque aquí en el verso 19 encontramos: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Fue un hombre justo porque, aunque en su naturaleza humana quiso dejar a María, pero no quiso exponerla a la humillación. O sea, en él había ¿qué? Humildad. Porque aún así pudo haber pensado: pero ¿este quién es? ¿Yo por qué tengo que responder por ese bebé? ¿Yo por qué tengo que responder por ese hijo? Así hay muchos hombres hoy en día que aún así el bebé es suyo, pero no les importa dejar abandonada a esa mujer con ese bebé. Pero aún así José no lo hizo. Él se humilló delante del Señor, y aún así en su corazón había esa nobleza y esa humildad. Y era porque él no quería que ante la sociedad quedara esta mujer en humillación, ya que era un hombre temeroso de Dios. Eso es lo que quiere el Señor en usted y en mí, que seamos hombres temerosos de Dios, pero con ejemplo. A veces decimos que somos temerosos de Dios, pero de dientes para afuera. Pero nuestras acciones, nuestros hechos hablan totalmente lo contrario. No, que usted y yo seamos ese ejemplo a seguir por otras personas. Miremos lo que nos dice el verso 24. Dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José se caracterizó por ser un hombre obediente a todo lo que el Señor le mandaba. Y él entendió que ese sueño que tuvo venía de Dios. No era una superstición, no era pronto un sueño que tuvo por tener. Que muchas personas dicen: tuve un sueño, pero yo creo que eso no era de Dios. Yo creo que ese sueño, quién sabe qué sería ese sueño. Pero cómo él entendió ese sueño y obedeció lo que el Señor le decía a través del sueño. La obediencia produce cambios dentro de nuestras vidas, y es a través de esta que obtenemos diferentes cualidades. Y el cambio viene del corazón. Cuando usted es obediente, su corazón es diligente. ¿Cuáles son los privilegios? Muchas veces desconocidos, pero que al final serán de bendición. Cuando usted obedece, esos beneficios o privilegios le benefician a usted. ¿Por qué? Porque al final serán de grande bendición, así usted y yo no entendamos el por qué debemos obedecer. ¿Qué responsabilidad tenemos cuando obedecemos? Es acatar órdenes y obedecer sin mirar o preguntar las consecuencias o qué va a pasar. ¿Qué cambios? ¿Y los cambios de dónde vienen? Desde el corazón. Es disposición. Yo siempre he dicho que para que usted tenga un cambio en su vida debe haber disposición, no debe haber imposición, porque cuando hay imposición usted lo hace obligado. Y usted: me toca hacer esto, me toca ir a tal lado. Y aquí yo no leo en la palabra que José le tocó obedecerle al Señor, le tocó hacer lo que el Señor le dijo. Había mucha disposición en José, y esa es la disposición que el Señor nos pide a usted y a mí para la obediencia. En la obediencia debe haber disposición, porque si no hay disposición me toca obligado a hacerlo. Me toca y me imponen las cosas, y me viene un problema, y me viene otro conflicto, me viene una dificultad. ¿Pero por qué me está pasando esto? Porque no soy obediente. ¿Pero por qué? Porque no hay disposición. José tuvo que experimentar cambios a raíz de la obediencia a Dios. Miremos lo que nos dice en el libro de Lucas, y encontramos los cambios que el Señor empezó a hacer a través de José. Lucas capítulo 2 del 1 al 5. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Entonces acá encontramos que era salir de ese lugar donde él estaba e ir para ser censado. Entonces, ¿qué es lo que él tenía que hacer? Llevar a María, que estaba embarazada, para poder ser censados, porque iban a ser un hijo. O sea, era obedecer la ley, era obedecer lo que estaba ahí. Pero él puede haber dicho: pero si ese hijo no es mío, ¿por qué tengo que ir a censar lo que no es mío? Él nunca lo hizo, obedeció. Aún así obedeció a las leyes terrenales, obedeció a lo que mandaba la ley. Entonces era moverse del lugar donde él estaba, él y su familia, y llevar y obedecer lo que le mandaban. Miremos lo que nos dice en Mateo 2. Mateo 2, 13 al 18. Miren lo que nos dice. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo:
levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Encontremos la respuesta que aún el Señor le habló lo que vendría a suceder en ese lugar. Matarían a los niños recién nacidos, pero como el Señor le habló antes de que sucediera. Y antes de que sucediera era para que saliera él de ese lugar con María y el niño, para que no mataran al niño, porque lo buscarían para matarlo. Y como él obedeció, Dios cómo le habló nuevamente, en un sueño, porque entendió que en ese sueño era Dios hablándole, así como cuando le habló que María resultaba embarazada. Entonces él obedeció. Mire que el Señor casi siempre utiliza las mismas estrategias para hablarnos a usted y a mí, y él nos habla clara y nítidamente. Pero en usted y en mí está en obedecer lo que el Señor nos dice, y es obedecer y ejecutarlo. Él no lo dudó, él obedeció y salió de ese lugar. ¿Y se fue para dónde? Para Egipto. Se fue a ese lugar que el Señor le había dicho que tenía que ir. Entonces, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. O sea, el Señor prácticamente lo llevó a tierra extraña para que pudiera tener a Jesús allá, mientras que pasaba este proceso de Herodes, que iba a matar a los primogénitos. O sea, el Señor lo guardó, pero usó también a José para poderlo sacar de ese lugar. Y como José obedeció a lo que el Señor le dijo. Muchas veces el Señor nos advierte de algo, de la muerte, un accidente, pero en usted y en mí está en obedecer. ¿Qué es lo que el Señor me quiere hablar? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? ¿Qué es lo que debo hacer y qué es lo que debo ejecutar? Pero no es quedarnos quietos en ese lugar y esperar a ver qué pasa. ¿Será que sí es de Dios? ¿Será que Dios sí me habla? ¿Será que eso viene de Dios? ¿De dónde viene esto y cuándo sucede? Pero ¿por qué no hice caso? No, él obedeció. Él no lo dudó y automáticamente tomó la decisión de ir y hacerlo y ejecutarlo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer: obedecer, así como lo hizo él. Entonces aquí él huyó para Egipto para evitar la muerte de Jesús y para guardar a él, a su esposa y su vida. Entonces, para guardar el proceso de Jesús, porque aún leemos en la palabra que el Señor ya había profetizado que aún a Jesús lo buscarían para matarlo ya desde muy niño. O sea, prácticamente de nacimiento ya lo buscaban para matarlo a Jesús, pero como el Señor lo resguardó. Miremos lo que nos dice ahí mismo en el capítulo 2 de Mateo 2. Veamos lo que nos dice el 19 al 23. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mire que el Señor volvió y le habló en las mismas estrategias, un sueño. Le habló a José en ese sueño que volviera nuevamente a Jerusalén. O sea, Dios habla las mismas estrategias, y de usted y yo lo único que tenemos que hacer es obedecer e ir y hacerlo, porque ya cumplió el tiempo de estar allá. ¿Por qué? Porque el Señor ya había quitado los que estaban buscando al niño para matarlo, a Herodes, y a los otros que estaban buscándolo para matarlo. Pero ¿qué pasó? Regresa nuevamente a Galilea a través de la obediencia a Dios, y esto implica que dejarnos controlar por el Señor, sabiendo que nuestras vidas entrarán a controlarlas el Señor. Entonces, cuando el Señor nos pide que hagamos algo, hagámoslo. Si el Señor le está pidiendo muévase de un lugar, váyase de ahí. Si el Señor le está diciendo salga de ese lugar, salga. Si el Señor le está diciendo no se junte más con esa persona, no lo haga. Si el Señor le está diciendo no haga ese negocio, no lo haga. Si el Señor le está diciendo salga de esa casa, váyase. Obedezca
Lo único que usted y yo debemos hacer es obedecer. Pero aquí estoy bien, pero yo no tengo ningún problema, aquí estoy cómodo. José podía haberle dicho al Señor: aquí estamos bien, Señor, tenemos un techo, tenemos un hogar, tenemos un lugar de refugio. ¿Para qué vamos a ir allá a Egipto a pasar necesidades? Él nunca lo pensó, nunca lo dijo. Lo único que fue sujeto y obediente. Eso es lo que a usted y a mí nos falta, ser obedientes y diligentes. Lo que nos manda el Señor, ir y hacerlo y no dudarlo, porque muchas veces pasamos dificultades y problemas por nuestra desobediencia. Pero ya el Señor nos ha hablado, ya nos ha dicho, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque creemos que estamos bien. Cuando yo leía esta palabra, encontraba que el Señor quiere en que usted y yo seamos personas diligentes, pero que también seamos personas obedientes. Ahí lo encontramos en la palabra, que el Señor quiere en que usted y yo vayamos a ser personas obedientes en todo. Quiero preguntarle una cosa: ¿qué le ha hablado el Señor y que muchas veces usted lo esquiva, huye por un lado, huye por el otro? O mejor aún, el Señor le ha hablado a través del pastor o del líder, de otra persona, y aún así no entiende. Personas que le dicen al Señor: si me habla tal persona, si tal persona me dice que lo haga, yo lo hago. Y le habla a esa persona: ay no, pero yo creo que mejor que me hable por otra persona. Quiero que me hable en un sueño, quiero que me hable en una visión, quiero que me hable en una palabra. Y no se mueven de ahí. ¿Para qué le pedimos al Señor que nos hable? ¿Para qué le pedimos al Señor que nos confirme? ¿Para qué le pedimos al Señor que necesito que Él me oriente y me direccione en esta situación? ¿Para qué le pedimos al Señor si esta relación no es de Él o no es de Él? ¿Para qué le pedimos al Señor si este negocio es de Él o no es de Él? Si no obedecemos. Muchas veces le decimos a Dios mentiroso, porque le pedimos al Señor una respuesta, no la da, pero no obedecemos. Usted y yo debemos obedecer, ser como ese José. Él no refutó para nada, él obedeció en todo al Señor. Y lo obedeció ¿para qué? Para la crianza de Jesús hasta la edad de 30 años, que fue donde Jesús empezó su ministerio. Hoy lo quiero invitar, mi estimado amigo, para que usted y yo seamos obedientes a lo que el Señor nos manda, para que la obediencia esté por encima de todo para nuestras vidas, y que cumplamos esa obediencia por encima de toda circunstancia, que no miremos el por qué, el para qué o el cómo, sino que lo hagamos, que obedezcamos, porque si aún el Señor nos manda a determinado lugar, Él mismo nos va a proteger allá. Porque así como lo hizo con José cuando lo mandó a Egipto, allá mismo lo resguardó, allá mismo lo guardó, allá mismo lo protegió, allá mismo le dio alimento y protección a José, a María y a Jesús. Pero aún así, cuando lo mandó volver nuevamente a Jerusalén, lo mandó a volver. ¿Por qué? Porque el peligro ya no estaba, porque ya no estaban sus perseguidores, ya no estaban. Entonces el Señor ya había despejado el camino para que volviera nuevamente al lugar que el Señor lo tenía nuevamente para volver a Jerusalén. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo hagamos. Si Él nos manda para un lugar, vayamos, porque Él mismo nos va a proteger, Él mismo nos va a resguardar, pero Él mismo nos va a proveer. Si el Señor nos devuelve y nos manda a otro lugar, Él mismo nos va a llevar en su bendición. Pero es importante que para que usted y yo entendamos qué es lo que el Señor nos está pidiendo, estemos sujetos a la oración. Que tengamos tiempos de calidad en intimidad con el Señor, pero que también tengamos tiempos de calidad en la oración y en la meditación, en el estudio de la palabra, y que entremos a estudiar la palabra, pero que también, si no entendemos, entremos en ayuno. Cuando usted y yo entramos en ayuno, debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu, y conectamos nuestro espíritu con el espíritu del Señor, y que podamos, que nuestro espíritu se ligue al espíritu de Dios para poder entender. Si hay momentos en los cuales usted no entiende, no comprende, porque cuando uno lee el Salmo 32:8 dice: y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, aún el Señor nos quiere hacer entender el camino en que debemos andar. Él sí quiere hacernos entender, pero nosotros somos los que no queremos hacer entender, porque muchas veces nos guiamos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, y hay veces ponemos la lógica, que yo creo que no, esto no es así porque es que no tengo tanta plata, no tengo el dinero, no tengo el recurso, y a dónde voy a ir, y a dónde tengo que quedarme, y a dónde voy a resguardarme. No, ponemos mucha lógica, y la lógica no está en el Señor, está en la fe. Y así como José se movió en fe, usted y yo debemos movernos en esa fe para encontrar la respuesta del Señor. Porque hoy el Señor dice: sí, esta palabra es para ti. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Pero pídale al Señor que lo lleve a hacer entender, pero no en sus emociones, no en sus pensamientos, no en sus conocimientos, no en su voluntad, sino en el poder del Espíritu de Dios, para que el Señor ponga sus ojos sobre su vida, porque esa palabra es para usted, porque no sabe qué decisión tomar, pero el Señor hoy le da esa palabra, y le oro al Señor
que le dé el discernimiento, el entendimiento, el conocimiento, para que usted lo entienda, lo haga y lo ejecute a partir de hoy, en el nombre de Jesús. Padre, hoy yo quiero orar por esas personas de pronto que no han sido obedientes, de pronto que tú les has hablado por el pastor, por medio del pastor, por medio de un sueño, por medio de una visión, por medio de tu voz audible, de pronto por tu palabra, pero aún así dudan. Pero aún así está la lucha entre la carne y el espíritu, que será que viene de Dios, no viene de Dios, será mis pensamientos, será el espíritu del diablo, será mi espíritu, será el espíritu de Dios. ¿Cuál espíritu me habló? Que no entiendo. Y es precisamente porque no estamos conectados con los hábitos espirituales, el ayuno, la oración, el clamor, la intercesión, la meditación y el estudio de la palabra. Es el morir a mi yo para que puedan hacer el Espíritu de Dios a través de nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, dales claridad, dales convicción, dales firmeza, que la obediencia es mejor que los sacrificios, Padre, pero que te obedezcan a ti acorde a los estatutos, mandamientos y decretos que tú mandas a través de tu poderosa palabra. Que nosotros seamos esos José de este tiempo de obediencia y diligencia en todo, así como Él lo fue, que así también lo seamos nosotros, Señor, que seamos obedientes y diligentes, pero que también podamos entender lo que tú nos hablas a través del Salmo 128, los beneficios de la obediencia, y para obtener esos beneficios debemos ser sujetos, obedientes y diligentes en todo lo que tú nos mandas. Mi Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que nos escuchan a través de las redes sociales. Hoy oro, Señor, que tú los lleves a ser obedientes, diligentes y excelentes en todos. Y Padre, si en algún momento te han desobedecido en algo que tú les has pedido o les has dicho, hoy te pido, Señor, perdona. Perdona, Padre, y dales claridad, convicción y firmeza, porque aún el Señor nos habla en su palabra en Job 22:28. Dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. En usted y en mí está en determinarnos, no está en Dios, está en usted y en mí. Pero es que Dios a mí no me ha mandado a hacer eso, pero es que Dios a mí no me ha dicho eso. Pero el Señor a través de la palabra dice que determinémonos. Si el Señor nos habló algo, determínese a hacerlo. No mire lo que dice su familia, su hermano, su primo, su suegra, su suegro, su familiar. Determínese y hágalo, y le aseguro que el Señor lo bendecirá, porque usted está determinado a ser obediente a lo que el Señor le manda. Le oro y le pido al Señor que usted entienda esta palabra, que es importante la obediencia por encima de todo, antes que los sacrificios. Pero si yo obedecí la semana pasada, ¿por qué tengo que obedecer otra vez? Obedezca, porque Él le pudo haber dicho al Señor: pero si obedecimos, nos vinimos para Egipto y ahora volver otra vez a Jerusalén. Obedezca. Él nunca refutó nada. José no le refutó nada al Señor, sino obedeció. Que usted y yo obedezcamos. Padre, hoy te damos gracias por esta maravillosa y hermosa palabra. Hoy te pedimos, Señor, llévanos a ser obedientes, pero llévanos también a morir a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad, porque hay veces esta carne quiere levantarse, Señor, y quiere desobedecer, quiere obedecer a mis deseos, a mis pasiones, a mis pensamientos, a mis frustraciones, a mis luchas, a mis debilidades, a mi voluntad. Pero yo quiero obedecerte a ti, quiero morir a esta carne, porque cada día muero para nacer en ti, Señor, y llévame a obedecerte a lo que tú me mandas, a lo que tú me pides, y a ser esa persona diligente y excelente en todo lo que tú me pides a partir de ahora. Oramos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, de oración. Quiero que nos acompañen en la palabra hoy para la ofrenda. Hoy el Señor tiene una palabra para ti. Esa palabra el Señor la ha preparado para ti, y es un mensaje que el Señor tiene y que tú estás esperando. Espéralo, porque el Señor te va a dar la respuesta el día de hoy. Continuemos con la alabanza y la adoración.